10 a la menos 3, ¿verdad? Y así nos da 1.8 por 10 a la menos 4. Después multiplicamos por 2, nos da 3.6 por 10 a la menos 4. Por lo tanto, la razón de cambio o la velocidad con lo que aumenta la longitud de este alambre de cobre al ser calentado y cuando alcanza una temperatura de 35 grados centígrados es de 3.6 por 10 a la menos 4 centímetro sobre grado centígrado. Recuerden que es una velocidad, ¿verdad? Y respecto a la temperatura. Como ven, en este caso no tuvimos la necesidad de aplicar la fórmula anterior. Simplemente derivamos de forma directa y obtuvimos la derivada de este fenómeno. Ok. Tenemos otro problema. Una partícula que viaja a cierta velocidad es descrita o la distancia que recorre esta partícula es descrita por la siguiente expresión. X es igual a 2t² menos 3t³ menos t² más 1. Y está dada
en metros. El tiempo que tarda en recorrer cierta distancia está dado en segundos. Por lo que sea hallar, inciso A, la velocidad y la aceleración en cualquier instante t de esta partícula. Inciso B, hallar la distancia recorrida la aceleración, perdón, la velocidad y la aceleración para t igual a 2 segundos. Veamos cómo solucionar este problema. Nos piden, inciso A, que encontremos la velocidad y la aceleración de esta partícula, ¿verdad? Sabemos por definición que la velocidad instantánea de una partícula que se mueve a lo largo del eje X pues va a ser la derivada de la distancia con respecto al tiempo. Entonces, como x es igual a 2t cuarta menos 3t cúbica menos t cuadrada más 1, entonces esta velocidad va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de 2t cuarta menos 3t cúbica menos t cuadrada más 1. Entonces, la velocidad de esta partícula pues va a ser igual, como es la derivada de una suma, bueno, y de una resta, pues va a ser la derivada del primer sumando, menos la derivada del segundo, menos la derivada del tercero y más la derivada del cuarto sumando. Entonces hacemos 4 por 2, nos va a dar 8t cúbica, menos 3 por 3, 9t cuadrada, y menos la derivada de t cuadrada es 2t. Y la derivada de 1, como es una constante, se hace 0. Y entonces ya hemos hallado la velocidad de la partícula en cualquier instante t. A la aceleración se le define como
la derivada de la velocidad instantánea respecto del tiempo. Pero como la derivada de la velocidad es la derivada del desplazamiento respecto al tiempo, entonces va a ser la derivada con respecto al tiempo de la derivada del desplazamiento respecto al tiempo. Es decir, es la derivada de la derivada, lo que nos da la derivada segunda del desplazamiento respecto al tiempo al cuadrado. Ajá. Entonces, hallemos la derivada de la derivada. Entonces va a ser la aceleración es igual a la derivada con respecto al tiempo de la velocidad, pero la velocidad es 8t cúbica menos 9t cuadrada menos 2t, ¿verdad? Y entonces la aceleración es igual a, derivamos 8t cúbica, ¿verdad? 3 por 8 nos da 24t cuadrada. Luego menos la derivada de 9t cuadrada es 2 por 9, 18t. Menos la derivada de 2t nos va a dar 2. Y hemos encontrado la aceleración para cualquier instante t. Y entonces, tenemos que la distancia recorrida por la partícula nos va a ser igual a 2t cuarta menos 3t cúbica menos t cuadrada más 1. Su velocidad es igual a 8t cúbica menos 9t cuadrada menos 2t. Y la aceleración, ¿verdad? Pues es igual a 24t cuadrada menos 18t menos 2. Y entonces el inciso B para t igual a 2 segundos. Tenemos que la partícula ha recorrido una distancia de 2 por 2 a la cuarta menos 3 por 2 al cubo menos 2 al cuadrado más 1. Y una velocidad igual a 8 por 2 al cubo menos 9 por 2 al cuadrado menos 2 por 2. Y para t igual a 2 segundos tendrá una aceleración de 24 por 2 al cuadrado menos 18 por 2 menos 2, ¿verdad? Y simplemente hacemos operaciones. Aquí 4 al cuadrado nos va a dar 16 por 2, ya son 32. Menos 8 por 3, 24. Menos 4 más 1. Lo tengo 2 al cubo me da 8 por 8. Tengo 64. Menos 2 al cuadrado me da 4 por 9, ya son 36. Menos 4. Y una aceleración de 2 al cuadrado del 4 por 24 son 56, ¿verdad? Porque son 4 por 4, 16, 6 y vamos 1, 2 por 2, 4 y una son 5, 56. Menos 18 por 2 será 36, menos 2, ¿verdad? Y entonces seguimos sumando, ¿verdad? 32 menos 28
serán 4, ¿verdad? Más 1, ya tendremos 5 metros recorridos en 2 segundos. A una velocidad de 64 menos 40 de 20 metros sobre segundo. Y una aceleración de 56 menos 38 igual a 18 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, bajo esta ley física que describe a la distancia recorrida por una partícula, tenemos que cuando han transcurrido 2 segundos, la partícula ha recorrido una distancia de 5 metros, yendo para ese instante a una velocidad de 20 metros sobre segundo y una aceleración de 18 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí vean cómo hemos utilizado a la derivada primera y a la derivada segunda para obtener su velocidad y la aceleración de una partícula. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok. Pues veamos un último ejemplo. Montate ha propuesto la siguiente relación. Para definir la razón beta fotométrica es decir, la capacidad que tienen de la fotosíntesis las plantas, dependiendo de la intensidad luminosa. Entonces, la razón beta fotométrica de las hojas de una planta respecto a la intensidad luminosa. La relación es la siguiente. Tenemos que beta, la razón beta fotométrica, es igual a 1 sobre A más B sobre I. Donde A y B son constantes. Y es la intensidad luminosa.
Entonces, calcular la razón de cambio respecto de la intensidad luminosa de este comportamiento. Es decir, en pocas palabras, tenemos que hallar la derivada de beta respecto de ella. Entonces, derivemos. Solución. Entonces será la derivada de la capacidad beta fotométrica de las plantas respecto de la intensidad luminosa, pues va a ser igual a la derivada con respecto a la intensidad luminosa de 1 sobre A más B sobre I. Y entonces, antes de derivar, hagamos algunas cosas a esta expresión. Entonces decimos que la derivada de beta respecto de I pues va a ser igual a la derivada con respecto a I de 1 sobre, resolvamos esta suma de fracciones que tenemos en el denominador, donde A lo divide 1, obtenemos el común denominador de 1 e I, va a ser I, y los términos del numerador va a ser multiplicando A por I más 1 por B. Y entonces esto es igual a la derivada con respecto a I de debajo de este 1 hay otro 1 dividiendo. Entonces aplicamos la regla del sándwich. Extremos por extremos. Entonces queda que es la derivada con respecto a I de I sobre 1 por AI más B. Nos queda AI más B. Y ahora sí derivamos. Como se puede observar, es de la forma U sobre V, ¿verdad? Entonces apliquemos esa fórmula de derivación. Y entonces, sabemos que U sobre V es igual a voy a poner aquí arriba. La derivada de U sobre V es igual a V por la derivada de U menos U por la derivada de V sobre V al cuadrado, ¿verdad? Entonces, apliquemos esa fórmula de derivación a esta derivada. Y entonces, la razón de cambio instantáneo de la capacidad beta fotométrica de las plantas, es decir, la derivada de beta con respecto a I,
pues va a ser igual a, aplicamos la fórmula de derivación, que es V, que es ahí A por I más B. A por I más B. Luego por la derivada de U, que va a ser la derivada, espérame, pues esto es igual a la derivada con respecto a I de todo esto, ¿verdad? De I. Voy a aplicar la fórmula de derivación. Ok. Entonces era V, que es AI más B. Luego dice por la derivada de U. Es la derivada con respecto a I de I. Luego menos U, que es I, por la derivada con respecto a I de AI más B. Sobre V al cuadrado. A por I más B elevado al cuadrado. Ok. Entonces, esta derivada es igual a, ya nos sirve esta fórmula, y entonces derivamos esta expresión. Entonces, la razón de cambio de la capacidad beta fotométrica de las plantas respecto a la intensidad luminosa, pues va a ser igual a por I más B. Aquí tengo la derivada de I con respecto a I. Aquí sería 1. Luego menos I, ¿verdad? Por la derivada de A por I por B. Ahí como es la derivada de una suma y A y B son constantes, entonces aquí queda por la derivada. Como es una constante, dejamos fuera de la derivada. Y será la de A por la derivada de I con respecto a I más la derivada de B con respecto a I. Ajá. Así quedaría, ¿verdad? Sobre ahí A por I más B al cuadrado. Y entonces, la derivada de beta respecto a I es ahí por B por 1, me queda ahí más B. Luego menos, ¿verdad? Y que multiplica a A. Y la derivada de I con respecto a I se hace 1. Y como veo es una constante, su derivada es 0. Y entonces solo me queda menos y por A por 1 más 0, ¿verdad? Que sería esto, sobre V al cuadrado. A por I más B al cuadrado. Y entonces esto es igual, ¿verdad? A por I más B menos I por A es lo mismo que A por I. Que A por I. Sobre A por I más B al cuadrado. Tengo A por I menos A por I. Se hacen 0. Y por lo tanto, la capacidad o la razón de cambio de la capacidad beta fotométrica de las plantas, pues es igual a B sobre ahí A por I más B al cuadrado. Más o menos. Aquí, por ejemplo, tuvimos que ocupar la fórmula para la derivada de un cociente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, si no hay preguntas, no hay dudas, hasta aquí llegaríamos con el capítulo 4.
Entonces, pues le subiría sus actividades, ¿verdad? Hoy mismo. Y tentativamente su examen sería el miércoles de la semana que entra. Y el lunes de la semana que entra dedicamos la clase completa para resolver dudas de las 3 actividades. ¿Vale? Si no hay preguntas, no hay dudas. Ya mañana iniciamos con el capítulo 5, que es el último